Ahí está en la segunda escala de luces. Ustedes pueden ver, va cambiando. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor. Vamos a cambiar. Bien, aquí esta luz de la piscina. La vamos a cambiar por una LED que cambia de colores, porque esta no cambia de colores. Para eso tenemos que cambiar este transformador que está acá, quitar esa tubería y hacer un circuito nuevo. Este es el transformador que tenemos aquí, pero lo vamos a cambiar porque este transformador no lo vamos a usar para el cambio de luz, porque la luz nueva que vamos a poner tiene un control que se conecta al Wi-Fi y se puede cambiar el color de las luces a través del teléfono por una aplicación. Esta es la luz LED que vamos a instalar en la piscina. Como ustedes ven, tienen esta es la marca para abajo de agua. Los colores fijos son azul, amarillo, morado, blanco, rojo. Entonces por aquí se pueden programar distintas combinaciones entre todas esas luces. Entonces aquí ustedes ven la luz, verán la luz que tiene aquí. Esta es la luz. La ventaja que tiene esta luz es que si se funde una, las demás siguen funcionando, no como algunas luces LED que si se funde una ya, como los bombillos, dejan de funcionar. Aquí ustedes ven, funciona con 12 volts. Y la posición que se debe poner dentro de la piscina y el cable que ya ven ustedes que es bastante largo para llevarlo desde la piscina hasta donde está el transformador. Vamos aquí, vamos por aquí y ahora vamos a ver el transformador. Aquí tenemos el transformador que viene con diferentes piezas, un poquito pesadito. Aquí trae todas las indicaciones y ya ven, esta es la marca del transformador, Innermatic. Es un transformador que de la entrada 120 volts y tiene una salida de 12, 13 y 14 volts, depende de cómo se conecte. Bien, este transformador vamos a poner las piezas aquí atrás para poder sujetarlo en la pared. Ya lo tenemos listo para montarlo en la pared. Esta pieza sobró porque debía traer 2 nada más, traía 3. Y por último tenemos aquí el control para controlar las luces. Este control trae las indicaciones. Este es un control que ustedes pueden ver aquí. Tiene diferentes modos, como explicamos que trabaja la luz. Aquí si empujamos esto y esperar un poquito es para encender y apagar. Si lo rotamos, estamos escogiendo los colores por aquí. Cuando rotemos tenemos que accionar este dial para escoger el color que querramos, la combinación de colores que querramos que esté haciendo la luz en la piscina. Entonces no le voy a quitar esto todavía hasta que no lo pongamos para que después ustedes vean mejor este plástico de protección. Y entonces vamos a empezar a instalar para comprender mejor. Como ven ustedes, ya hemos puesto el transformador en supuestamente en la pared. Hemos colgado la luz aquí porque esto es a manera de demostración hasta que la pongamos en la piscina. Y el control lo vamos a poner aquí ahorita para sujetarlo por aquí. Entonces vamos a instalar primero el transformador. Como pueden ver, he traído la línea aquí, la tierra, el neutro y el vivo. Como sabemos, ya explicamos que aquí a la entrada del transformador, el blanco
El negro da 12 volt aquí, el blanco con el amarillo da 13 volt aquí y el blanco con el azul da 14 volt aquí. En este caso, como hay un poquito de alambre por allá, yo lo voy a poner en 13, así que voy a usar el amarillo y el blanco. Y como no voy a usar estos dos, pues este lo tapamos, este también aquí lo tapamos, lo guardamos y ponemos, primeramente vamos a poner la tierra en este tornillo de tierra. Debo explicar que este cable debe entrar por uno de estos huecos de acá afuera o uno de estos huecos de abajo, nunca por arriba, porque la tapa por eso no tiene hueco arriba, para evitar que entre agua. Pero aquí no estoy poniendo el cable ni conectores, en primer lugar para una mejor explicación, y en segundo lugar porque todavía en realidad no sé por dónde vamos, qué hueco vamos a usar en el transformador en la instalación real. Entonces vamos a poner la tierra aquí, conectamos el neutro del transformador al neutro de la línea. Voy a dejarlo flojo porque les voy a explicar algo ahorita. Y este que me va a dar 13 volt lo voy a poner en la línea. Esa sería la instalación del transformador para que dé 13 volt por aquí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que instalar el control. Entonces el control también va alimentado con 120 volt. Este es el control. Y como ustedes ven por aquí atrás, aquí tenemos, dice low, ponerlo así. Aquí dice low, que este cable es el que va a alimentar en realidad el transformador. Porque aquí les expliqué cómo se instala el transformador cuando no se usa control. Usted instala aquí la 120 y por aquí van a alumbrar la luz. Claro, en esta línea va a haber un interruptor o algo. Bien, y aquí está la instalación normal. Nada más dejé la tierra. Aquí tenemos el neutro y el vivo. ¿Qué sucede? El neutro del transformador va aquí. Pero como ustedes ven en el control, también este neutro va aquí a este neutral. Entonces vamos a instalar un cable aquí neutro para después llevarlo aquí al control. Instalamos el neutro del transformador en el neutro de la línea y ponemos este otro para llevarlo al control después. Ahora bien, el vivo de la línea, acuérdense que este va a ser el 13 volt. El vivo de la línea, le vamos a poner este cable aquí. ¿Por qué? Porque el vivo de la línea si no va directo al transformador, porque iría aquí, pero estaría siempre encendido como lo pusimos la primera vez. Esta línea va a ir al control con el neutro también. Entonces del control va a venir un cable que se va a conectar al amarillo, que voy a usar este rojo. Este rojo sí es cuando este vivo llegue al control, a través del rojo le va a mandar corriente al transformador el control. Entonces lo ponemos aquí. Ya tenemos el transformador instalado. Vamos a suponer que este cable ya está conectado aquí. Ponemos todo para adentro. Vamos a dejarlo afuera para que se vea bien en la grabación. Vamos a ver el neutro, el vivo de la línea, el neutro, el vivo de la línea y este rojo que está conectado con amarillo van en el control. Porque el control, el vivo va al control y regresa a alimentar el transformador, parecido a cómo funciona una fotocelda o un
Un interruptor, con la diferencia que el interruptor no usa neutro, pero la fotocelda sí. Ya eso es otra cosa. Entonces vamos a instalar el control. Ahora vamos a instalar el control, como dijimos. Aquí tenemos, dice línea. La línea es el negro que teníamos acá. Ponemos la línea aquí. El neutro en el centro. Lo ponemos aquí. Y low o carga es el rojo, que recuerden, la línea viene aquí y regresa por el rojo. Ok, ya tenemos la línea, el neutro y el que va para la luz. Dice que va para la luz, pero en realidad lo que hace es que va a alimentar el transformador. Rectificando de nuevo, aquí tenemos la línea, que es este. Está el blanco este vino aquí al transformador y vino a través de este blanco aquí al control, donde dice neutro, al centro. La línea que no va al transformador, el negro, el vivo, vino a través de este negro, aquí, este negro, aquí donde dice línea. Y este low, que es el retorno, salió de aquí por el rojo y vino, entonces ahora sí alimenta el transformador cuando el control empieza a trabajar. Entonces ahora vamos a poner el control por aquí. Bien, ¿qué nos falta aquí? Pues lo único que nos falta es instalar la luz. ¿Dónde va? Entonces, lo único que tenemos que hacer es los 13 volts que escogimos para que salgan 13 volts por aquí. Debo recordar que este cable viene por dentro de la tubería que viene de la piscina, entra al transformador por los huecos que están para eso y se conecta la tierra aquí y conectamos en cualquiera. Uno de los negros lo conectamos a uno de los cables del cable que va para la piscina y el otro al otro cable. ¿Sí? Este y este con este. Esa es la conexión. También recordar, bueno, todos los cables. El de la piscina viene a través del tubo bajo el transformador. El de la línea viene a través de un Romex o una tubería, también a un lado del transformador o por debajo. Y el control también está conectado, viene también por uno de estos huecos, usando el cable que se vaya a hacer, sea Romex o tubería, con estos 3 cables que entran también acá a esta parte del transformador. Ya tenemos conectado. Entonces vamos a poner corriente para probar. Antes de poner la corriente para probar, quiero decirles que aquí el control trae las indicaciones de cómo abrir la aplicación, porque esta luz, no se los había dicho creo antes, lo mismo que vamos a hacer por aquí por el botón, se puede hacer a través del teléfono con el wifi de la casa o por internet cuando no estamos en la casa. O sea que teniendo el teléfono, ni siquiera que hay que ir al control. Cuando abran la aplicación y abran la cuenta y sigan todas las instrucciones, como todas las aplicaciones, como Luchón, como todo el mundo sabe. Bien, ahora vamos a poner corriente y a probar. Ahora apretamos el botón y lo aguantamos. Esa luz que ustedes ven que está blinqueando, que está pestañeando aquí, te está indicando que el control todavía no está conectado en el Wi-Fi. Está pidiendo que lo conecte. Ya aplicamos eso. Entonces para encender tenemos que apretar este botón y aguantarlo un momentico para que se quede encendido.
Ya ven ustedes, ahí está en la segunda escala de luces. Ustedes pueden ver, va cambiando. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor. Vamos a cambiar, vamos a cuarta, apretamos y nos quedamos, siempre escogemos y apretamos hacia adentro para fijar. Todo esto que estamos haciendo lo podemos hacer a través del teléfono, no es necesario después que se abra la aplicación ir al control. Aquí en esta primera escala, ahí las luces no se mantienen en un color más o menos fijo, no como en la escala de acá, que van cambiando paulatinamente de un color a otro. Aquí se mantiene en un color fijo que usted quiera. Ahí más o menos azulito. Aquí vamos a cambiar para la segunda y tenemos un verdecito, ahí se mantiene. Cambiamos para la tercera, que viene siendo rojo. No veo muy bien porque me molesta la luz. Debe ser rojo. Exactamente. O moradito. El otro dice que creo que es como blanco. Aquí. Ahí. Y la última que debe ser roja. Y si queremos volver a la otra escala, apretamos, esperamos y cambiamos. Encendemos, cambiamos hacia acá. Cuando alumbre aquí, entonces empezamos, ya alumbró aquí, empezamos a coger, vamos a llegar hasta la primera escala. Ahí, apretamos de nuevo y va a salir los colores de esa escala. Bueno amigos, muchas gracias por la atención prestada, espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios por favor. Y no se olviden, denle like al video por favor y suscríbanse para que cada vez que salga un video nuevo le llegue la notificación y estén al tanto y puedan seguir un video tras de 8. Muchas gracias, que Dios os bendiga, hasta luego. Que está atravesando el área del otro lado. El transformador ya estaba puesto, lo removimos y alar la nueva, mi amigo. La luz de la piscina estaba rota. Por aquí viene el cable nuevo de la piscina. Lo vamos a usar